Amigos de Facebook, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén pasando todos un feliz viernes en su casa, en sus hogares. Quiero aprovechar este momento para distraer su atención un segundo y compartir con ustedes una información que es muy relevante. Miren, todos sabemos que tuvimos que salir de nuestras casas anticipadamente, no porque hubiésemos salido de la epidemia, sino porque tuvimos que salir de la casa con la epidemia. Esto ha incrementado de manera muy significativa los contagios, ha elevado el porcentaje de ocupación de los hospitales y sigue creciendo, y ha elevado el número de personas que han perdido la vida. Sin embargo, todos sabemos que tenemos que acostumbrarnos a estas nuevas reglas y adecuarnos a ellas para reducir el riesgo lo más posible. Les quiero compartir un enfoque muy interesante que comenté con el doctor Manuel de la O, que a él también le pareció interesante. Es un documento que elaboró el Centro de Control de Enfermedades del gobierno de los Estados Unidos, y creo que es de utilidad y por eso lo quiero compartir con todos ustedes. Esta grabación luego la pueden volver a escuchar con más detenimiento. Primero, en este momento todos estamos preocupados por el color del semáforo, como si el semáforo está en verde nos diera permiso de hacer lo que sea, o si está en rojo nos tenga panicados, encerrados. En realidad, mientras el virus esté con nosotros y no tengamos la medicina o la vacuna, siempre es alerta, siempre hay que estar alertas. Sin embargo, lo que es rojo o verde es tu situación en la que te encuentres. Primero yo les diría, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de personas somos. ¿Somos una persona de alto riesgo o somos una persona menos vulnerable? Eso es importante. Ya sabemos que si eres mayor de 65 años, que si tienes algún factor de comorbilidad, como es una enfermedad crónica degenerativa, como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión, o una enfermedad que afecta a tu sistema inmune, como el VIH, o está una persona embarazada, una persona que tiene problemas renales, ya sabemos que esas personas son rojo permanentemente. Ellos se tienen que cuidar más porque el riesgo de que la enfermedad tome consecuencias fatales es más alto para ellos. Y esa gente siempre debe de andar pensando en su prevención. Siempre. Para ellos, siempre su mentalidad es de rojo, es de alerta, es de alerta. Y lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta es el lugar en el que nos encontramos, las circunstancias en las que nos encontramos. Este estudio del gobierno de Estados Unidos hace una clasificación de los lugares y dice: un espacio interior es de más alto riesgo que un espacio exterior. Todo lo que hagas al aire libre es menos riesgoso que lo que haces en lugar encerrado. Luego, todo lo que hagas en lugares apretados, pequeños, es más peligroso que lo que haces en espacios amplios y ventilados. Tercero, cualquier cosa que hagas con mucha gente cerca de ti es más peligroso que lo que hagas con baja densidad de personas. Y el cuarto factor de riesgo: si tu exposición es más prolongada, es más alto el riesgo que si tu exposición es menos prolongada. Por ejemplo, si vas a una misa y vas a estar durante 1 hora, o a un culto en el que vas a estar 2 horas, pues es más alto el riesgo que si entras a un Oxxo a comprar un refresco y te sales. A eso se refiere. Entonces, los 4 primeros factores que tienen que ver, muy importante, con los espacios. Si tú eres vulnerable, toma en cuenta esto. Un espacio interior es más peligroso que un exterior. Un espacio apretado, estrecho, es más peligroso que un espacio amplio y ventilado. Un espacio con mucha gente es más peligroso que uno de baja densidad. Y una exposición larga a muchas personas es más peligroso que permanecer aislado más tiempo. Entonces, si tú ya sabes que eres una persona vulnerable
Evita los espacios interiores, evita los espacios pequeños, apretados, evita la concentración de gente y evita la exposición larga en contacto a otras personas. Les quiero leer unas conclusiones, porque lo tengo que leer, no me las aprendí, que son muy interesantes con respecto a un dato muy interesante. ¿Cuánta carga viral debe de ser necesaria para que nos contagiemos? Dice este estudio del Centro de Control de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos. Dice lo siguiente. Primero, el Centro de Control de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos ha oficializado la evidencia científica emergente sobre la transmisión del coronavirus y nos dice, 1. Hay bajo riesgo de transmisión desde las superficies, es decir, que adquieras el contagio desde una superficie es menos probable. Es probable, pero es menos probable. La mayor parte de los contagios dice también que en actividades al aire libre es muy bajo el riesgo de contacto. Los riesgos altos son en reuniones en espacios cerrados, como oficinas, lugares para servicios religiosos, cines o teatros. El dato también interesante es la carga viral. ¿Cuánto virus necesito para enfermarme? Y ellos dicen que se requieren 1000 partículas virales para poderse contaminar. ¿Y cuántas partículas virales estamos a riesgo? Dicen, en la respiración, 20 partículas virales por minuto, bajo riesgo. Estar al lado de una persona que está respirando, su exhalación es de muy bajo riesgo. Cuando está hablando en un discurso, son 200 partículas virales por minuto. Pero cuando tose, una tosida fuerte produce 200 millones de partículas virales. Es decir, una persona que tose es de altísimo riesgo que nos puede contagiar. Además, ellos nos advierten que cuando una persona tose en un lugar cerrado, climatizado, puede permanecer por horas el virus ahí circulando. Ese es alto riesgo. Para una persona vulnerable lo tiene que tomar muy en cuenta. Cuando una persona estornuda, hay 200 millones de partículas virales. Es igual que toser. Estar cerca de alguien de menos 2 metros de distancia, es decir, sin respetar la sana distancia, es de bajo riesgo si el límite es inferior a 45 minutos, solamente estar cerca de ellos. Hablar con alguien cara a cara con mascarilla es de bajo riesgo si el límite es inferior a 4 minutos, no más de 4 minutos de conversación. Hablar con alguien caminando junto a ti o corriendo o en bicicleta es de muy bajo riesgo. Espacios bien ventilados metros es de muy bajo riesgo. Compras, ir a las compras es de riesgo medio, pero se puede reducir abajo si limitas el tiempo y sigues las reglas de higiene. En espacios interiores todo cambia y es muy importante. Si eres vulnerable, pon especial atención en los espacios interiores, porque dice en espacios interiores, en baños públicos, áreas comunes, alto riesgo de fomites, transmisión de superficie. ¿Qué son los fomites? Son cualquier objeto inerte en el que se deposita el virus y otra persona lo toca y se lo transfiere a sí mismo. Los baños es un lugar en el que hay alto riesgo de que eso ocurra. En los restaurantes, alto riesgo. Un restaurante de alto riesgo de contagio. Salvo que se reduce muy considerablemente si es al aire libre. Si es al aire libre, baja considerablemente el riesgo de contaminarse. En los lugares de trabajo y en escuelas, incluso con distancia social, es muy alto el riesgo de contagio, porque se pasa mucho tiempo en un lugar encerrado con personas, incluido un alto riesgo de transferir fomites, por ejemplo en las escuelas, los niños o los jardines de niños o en las guarderías, que los niños agarran los mismos juguetes unos de otros y que se tocan la boca y las manos. Es altísimo el riesgo en escuelas y en centros de trabajo donde las herramientas y los papeles, los reportes te puede contagiar, y de hecho está resultando así. Los lugares donde más contagios se dan
Es en las empresas, es en los centros médicos y es en el transporte público. Las fiestas, bodas, reuniones sociales son de muy alto riesgo. En lugares cerrados, climatizados, donde la gente tiene contacto, son de muy alto riesgo. Las redes de negocios y las conferencias son de muy alto riesgo. Lugares cerrados con concentración de personas. Conciertos, cines, arenas de muy alto riesgo. Esta información la organiza muy bien el Centro de Prevención de Enfermedades del Gobierno de los Estados Unidos, porque pareciera que todos ahorita andamos viendo que el doctor de la O nos dé permiso de hacer esto o de hacer lo otro. No es el doctor de la O el que se puede enfermar, eres tú, es tu papá, tu abuelito, tu hijo, y tú eres el que más debe estar consciente de lo que es rojo en el entorno. Primero, dos preguntas muy sencillas que tenemos que respondernos. ¿Qué tan vulnerable soy como persona? ¿Cuál es mi vulnerabilidad de desarrollar la enfermedad con riesgo de morir? Eso es lo primero que tú tienes que conocer. Y el miedo no anda en burro. Si tú eres de las personas que tienen alto riesgo, pues solito hay que cuidarse, porque nos puede ir peor que a las personas que están más fuertes y que están en menos condiciones de débil. Y luego, olvídate de cómo está el semáforo en rojo, en verde, no. ¿A dónde vas a ir? Si te vas a poner tus tenis y vas a ir a caminar a la plaza solo, pues tú es verde, aunque esté rojo el semáforo y para ti es verde. No pasa nada, es una actividad al aire libre, solo, no vas hablando con nadie, es de muy bajo riesgo. Si vas a ir a una tienda, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? Si eres de alto riesgo, no vayas a la iglesia. No puedes ir a la iglesia todavía. Las actividades religiosas se abrieron para personas de bajo riesgo. Una persona de alto riesgo es una imprudencia ir a la iglesia. No conviene porque tú estás en un factor doblemente rojo. Porque eres vulnerable y porque estás yendo a un entorno cerrado, climatizado, con otras personas, con una alta concentración de personas que pueden estornudar, que pueden toser y que en ese entorno tu cuerpo puede captar el virus. Busca, si eres vulnerable, busca mantener sana distancia, espacios libres y ventilados, evita los climas. Si vas a comer, come en restaurantes que tengan terrazas al aire libre. Busquemos protegernos. Pronto va a haber solución para esto. El mundo entero está empeñado en encontrar medicamentos y en encontrar vacuna. Platicando ayer con el doctor de la O y con la delegada del IMSS, me platicaban de lo importante que es la detección oportuna. Si tú sabes que eres vulnerable y tuviste contacto con alguien que dio positivo, no seas sacatón ni miedoso. Hazte la prueba. Y si te haces la prueba y tienes la manera, hazte no solo una radiografía, sino un TAC para que se descubra si tienes una neumonía incipiente. Muchas de las personas que mueren se pudieron salvar si a tiempo se hubiera detectado su enfermedad. Nos preocupan las estadísticas del país y también nos preocupan las de Nuevo León, completas. Estamos claramente en ascenso de la curva, los hospitales están creciendo en su nivel de ocupación y pasamos de 5 decesos diarios en promedio a 10 decesos diarios, el doble de las personas. Y 10 decesos diarios nos van a dar un promedio de 300 muertos por mes, que no es una cantidad pequeña. Vamos a todos a hacer un esfuerzo grande, por favor. Las personas que están en condición de riesgo, a cuidarnos mucho, solos, pon tú solo tus barbas a remojar, no ocupas que el doctor de la O te diga si tienes permiso o no, tú solo mídete y toma en cuenta, vuelve a escuchar esta grabación, anota, toma anotaciones y revisa tu día. Decir, ¿yo qué hago en la mañana? Me levanto y voy a caminar. Eso, bajo riesgo. ¿Con quién camino? Solo, bajísimo riesgo. Con mi esposa, muy bajo riesgo. Porque con ella estás todo el tiempo, finalmente. Ahí veo a otras gentes, aguas. Eso es de alto riesgo, evita esas otras personas. Luego voy al Oxxo. El Oxxo es un lugar cerrado con clima. Caray, llevo mi cubrebocas. ¿Qué cosas toco?
higienizo mis manos rápidamente, ahí es un lugar rojo, porque es cerrado con clima, debo de entrar y salir rápido y no tener contacto con la gente. Luego, ¿qué más hago? Voy a surtir el mandado en la noche a H-E-B. ¿Puede ir otra persona que no sea vulnerable? ¿Por qué tiene que ir el abuelo o el grande o el diabético o el hipertenso? Pues que vaya el que está sanito y que no tiene problema. Pensemos con la cabeza, por favor, cuidémonos mucho. La única medida de prevención es que todos viviéramos encuevados, encerrados, pero eso no va a pasar, no lo podemos hacer. Pero sí podemos ser inteligentes. En la nueva normalidad, la prevención se logra con educación y con información, no con restricción. Tú sabes cuál es tu riesgo y tú sabes cuáles riesgos corres. No corramos riesgos innecesarios, por favor. Vamos a cuidarnos todos. No es fácil el tiempo que estamos viviendo, no es un juego la enfermedad. Ya hay estadísticas muy dolorosas, México ya va a pasar 25,000 muertos, es una locura, 25,000 personas que deberían estar con nosotros hoy aquí han muerto por esta enfermedad. Todavía hay gente que dice que esto es un invento. No, hombre, por favor, no seamos ignorantes. No digan eso, confunden a muchas personas. Hay que cuidarnos, es una enfermedad que si no se tienen precauciones puede ser mortal, que no se ve, pero que ahí está. No se trata de que nos asustemos, no, hombre, al contrario. Lo que nos mata es la ignorancia, es el descuido, es la desatención. Por favor, todos muy atentos. Les mando un abrazo, espero que estén pasando un feliz viernes en sus casas. Apóyense todos moralmente, hay que estarnos hablando por teléfono, viéndonos en las versiones electrónicas. Hay que aprovechar el tiempo para estudiar la palabra también, para tener fe. En estos momentos la fe ayuda mucho, porque es la certidumbre de lo que no se ve, pero que se sabe que va a estar con nosotros, que está aquí entre nosotros. Son momentos en que nos ponemos a prueba, todos, y juntos vamos a salir adelante. Yo te quiero decir que es un honor para mí ser tu alcalde, que aquí estoy todos los días, que estoy todos los días en la presidencia municipal y que quisiera que en mis manos estuviera poder acabar esto de inmediato, en manos de nadie está. Juntos entramos, juntos vamos a salir en esto. No tengas duda, todos los días, a cualquier hora, estoy permanentemente, siempre contigo. Que tengas buenas noches. Feliz viernes. Ánimo.